Hoy en el Festival del Bien Público, ambiente, tratar con cuidado. Apuestas online y adolescentes. Dislexia, la revancha. El análisis del profe Gauna en el Festival del Bien Público. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas al Festival del Bien Público. Una vez más, la mejor creatividad del mundo para compartir con ustedes aquí en la televisión pública. Y vamos a comenzar con algo que tiene que ver con las alertas sobre la extinción, sobre la afectación que se genera sobre la flora y la fauna en nuestro mundo. Greenpeace y una primera propuesta creativa para dar punto de inicio. Bueno, estas permanentes búsquedas creativas para que el tema vinculado al ambiente pueda generar la conciencia del cambio de hábitos y de actitudes, no solamente de, como dice Greta Thunberg, del bla 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 de los políticos que deciden a nivel internacional. La primera de las temáticas que vamos a abordar en términos ya de profundidad, de análisis, de debates, tiene que ver con las apuestas online y un escenario que preocupa en España, ya que los jóvenes que tienen menos de 25 años siguen apostando de manera online. Es algo que crece, es algo que genera excusas por manifestarse ante la pregunta de por qué lo hacen, y ante este escenario, el año pasado en España se realizó una campaña que compartimos de esta manera. Yo no apuesto tanto en los juegos de azar. Es algo inofensivo para desconectar. No estoy enganchado, pero la verdad, si pierdo 20 euros hay que recuperar. No apuesto tanto, pero no me he enganchado, pero yo siempre tengo un pero. Miento si pierdo dinero. En las casas de apuestas o en el casino online, un bingo, los caballos, la porra del mundial. No afecta a mis estudios ni a mi profesión. Lo dejo cuando quiera o en mi primer millón. No apuesto tanto, pero no me he enganchado, pero yo siempre tengo un pero. Si pierdo lo recupero. Yo sé controlarme, pero al ganar me vengo muy arriba y vuelvo a jugar. Si pierdo no me importa, porque siempre hay dinero en la cartera de algún familiar. Yo me controlo, pero no juego tanto, pero yo siempre tengo un pero. Miento si pierdo dinero. Yo me controlo, pero no juego tanto, pero yo siempre tengo un pero. Si pierdo lo recupero. Los problemas con el juego siempre empiezan con un pero. Ministerio de Consumo, Gobierno de España. Y esta campaña, pero realizada por el Ministerio de Consumo del Gobierno español, fue publicada y llevada adelante el año pasado. La agencia fue MRM y el objetivo concientizar sobre los peligros del consumo no responsable en los juegos de azar. Esto es lo que se creó en España en 2022. Ahora, la problemática es global. El crecimiento de las apuestas online en la tecnología y en los juegos online son una preocupación también en el Reino Unido. En el 2020 se ocuparon del tema con esta campaña. Hurry up. It's tap out time. Tap out the app, Barry! Oh. You chasing losses again? That dog's got more chance of catching its tail. Think before you bet.
I've done it! I've tapped out! Tap out for some time out and avoid bet regret. El objetivo de Rendite es provocar una conversación sobre la moderación en las apuestas deportivas, promover un comportamiento de juego más seguro y proporcionar ayuda a los apostadores. Realizada por la agencia MIC Saatchi, es parte de la iniciativa de Be Regret, algo así como Apuesto a que te arrepientes, y su lanzamiento coincidió con el inicio de la temporada de fútbol del Reino Unido. El protagonista es el luchador aficionado Adam Kirby. El 34% de la audiencia de la campaña, luego de verla, dijo que intentaría cerrar su aplicación de apuestas y pensar más antes de hacer una apuesta. Fue diseñada para aparecer en televisión, radio y plataformas digitales, incluidas las redes sociales. Y voy a presentar a los invitados que se suman para debatir este tema. En primer lugar, el periodista Roberto Parrotino. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Y también con nosotros, aquí está conmigo, el doctor Claudio Weisburg, neurocientífico y director médico del Instituto Soma. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, vimos dos spots. Arranco, voy a decir con vos. Sí, ¿Está bien? Vimos dos spots que marcan en dos países del llamado primer mundo una misma problemática. ¿Por qué hay tanta adicción a las apuestas online? Voy a poner esta palabra. Yo creería que podemos dividirlo en dos partes. Uno, la campaña que pueda estar en países del primer mundo o no primer mundo. Hoy la globalización hace que vos con el clic estés igual que en Inglaterra o en España. En Argentina, en Uruguay o en México, es el mismo clic que tenés que hacer. Sí. Entonces, la facilidad con la que un adolescente o niño, ni siquiera adolescente, hoy tiene la capacidad de poder, a través de un clic con su celular, entrar a una situación de apuestas, deportiva o no deportiva, ¿no? Sí, Porque sí. lo deportivo es lo que a lo mejor sobresale un poco, pero ¿qué le pasa al cerebro en el momento que aprieto el clic o que doy OK a una apuesta? ¿Adrenalina? Es más que adrenalina, es un sistema que se activa de necesidad y de placer inmediato sin mediar consecuencias. Entonces son decisiones que vos tomás Claro. en el placer que implica el OK, en el placer que implica el ya. Pero eso activa un circuito de recompensa más dopaminérgico que adrenérgico. Sí. O sea, tiene que ver más La la dopamina dopamina, que sí, la sí, adrenalina. Pero vos encontrás el mismo placer que te puede dar algún aspecto de tu vida en algo Sí. que necesitas constantemente hacerlo. Sí. Entonces vos tenés la mala decisión de la inmediatez, de ese Sí. placer inmediato. Sí. Pero al mismo tiempo activa un circuito en tu cerebro que genera esa recompensa y bienestar sin pensar en las consecuencias Exacto. del dinero o de a quién se lo pedís. Sí, ahí voy a un punto, ¿no? Porque nos interesa, obviamente, con especialistas hablar del tema, pero también hablar de cómo comunicarlo para que esto se pueda reducir. El primero de los spots se llama Pero, habla de todas las excusas. ¿Qué viste que te parezca interesante o que quieras discutir al respecto? Bueno, me parece excelente el pero, porque siempre se pone como que la persona cree tener dominio Sí. sobre su problemática, sobre su adicción, y en realidad la adicción domina al individuo en general. Sí. Entonces, uno cree tenerlo bajo control, que apuesta poco, y de a poco se empieza a mucho. Exacto. Entonces es el pero, Sí. es poco, pero lo controlo, es exactamente lo que le ocurre a cada persona que tiene un sesgo de falsa creencia de creer que domina Que lo domina. la adicción que lo domina a él. Total. A ver qué ves vos, Roberto. Lo que vi es que en las dos campañas, tanto en la de España como la de Sí. Gran Bretaña, en esos dos países se prohibieron las publicidades en las camisetas de los equipos de fútbol, y un poco el fútbol dentro del marco de las apuestas online es la puerta de entrada a Claro. otras apuestas, como por ejemplo la lucha, ¿no? Que hay otro Exacto. luchador en Gran Bretaña. Sí, incluso esto que decís, empezó a entrar, creo que desde el Mundial, pero en los últimos tiempos ya una fuerte presencia de la publicidad de las apuestas en el momento del partido, ¿no? El desarrollo del partido. Sí. Vos, me imagino que como periodista ahí también observás
mucho de lo que tiene que ver con esta aparición en gente muy joven de este tipo de hábitos peligrosos. Sí, por un lado, como se prohíbe en Europa o en Gran Bretaña, en la Premier League y en la Liga de España, las publicidades están viniendo hacia Argentina o a Latinoamérica y no es casualidad que hoy Boca y River tengan casas de apuestas en el pecho como publicidad. Y los principales afectados sí son los jóvenes. En España significaba algo así como el 3% de la población, 700.000 jóvenes entre 18 y 35 años, incluso menos, porque con el celular no se puede simplemente decir soy adulto, claro. Y aunque tengas 15 años, claro. Vas a ser mayor de edad y claro, el celular se transforma en un casino a mano, ¿no? Constantemente. Voy a Gauna, al profe Gauna, que también nos ayuda a pensar. Profe, bienvenido, ¿no es cierto? Muy Uno está acostumbrado, ¿viste? Ya es como que entras a casa. Ahí pregunto, ¿no? El recurso del pero, de la excusa de hacerlo con una canción que es pegadiza, uno entra en el ritmo. Pero cuando empieza a escuchar la letra, se están diciendo cosas que resuenan demasiado. A mí me parece como muy atinado hacer visible eso como con lo que te vas a encontrar. Cuando estás frente a una persona que está en la adicción, digamos, que está sufriendo esta problemática, va a repetir alguno de estos discursos. Sí. Entonces, que te den la pauta en comunicación, digamos, para poder reconocerlo, ya es un buen paso. Me parece que es bien interesante. La otra cuestión es reconocer que es un ambiente que te invita a... que te prepara para esto. Claro. Entonces, es muy importante reconocer cuáles son las señales, que si no son invisibles. Porque, digamos, el adversativo tiene esto. Bueno, siempre te da vuelta el discurso. ¿Sí? El pero es esto. Bueno, yo sí jugué, pero gano. Bueno, poder ver eso es como la clave y me parece que es lo más difícil. Le voy a preguntar al doctor a ver las estrategias, ¿no? También que se dan, porque cuando uno piensa bueno, ¿desde qué lugar, no es cierto? ¿Desde qué lugar hacemos este tipo de estrategias de comunicación para que el que está atrapado, ¿no? Por esto que explicabas antes, pueda empezar a ver? Digo, comunicacionalmente, obviamente, señalarlo, no, sino que invitarlo a la reflexión es una buena estrategia. Sí, es decir, la problemática cuando corre por fuera de una apuesta deportiva que esté controlada, lo más importante es entender que uno está frente a un problema y es una enfermedad en salud mental que se llama adicción. Entonces, adicción a las drogas o adicción a las apuestas o adicción al juego o a los videojuegos son adicciones. Opera igual. Operan igual. Claro. Entonces, en esto, el hecho de que uno pueda apretar un clic siendo menor genera que un cerebro que no está preparado para tomar decisiones esté tomando decisiones que son claramente en una línea que los va a atrapar en un callejón sin salida. Exacto. Entonces la estrategia es poder concientizar a los mayores que no formen parte, que no ayuden, porque muchas veces hay padres que ingenuamente lo hacen con sus hijos o los invitan o les dan el ejemplo, porque lo más importante que uno puede hacer con sus hijos en crianza es el ejemplo. Totalmente. Entonces, si yo digo no voy a usar el celular en la mesa y estoy con el celular y le digo no a mis hijos, el ejemplo es lo que prima. Claro. Entonces, si yo hago apuestas adulto, le estoy mostrando a mi hijo que ese es el camino correcto. Y en realidad le estoy generando en un cerebro que no está preparado de un niño o de un adolescente para caer muy fácilmente en esto que siempre en adicciones el principal enemigo son las excusas. Y son las excusas que uno se pone, que son sesgos. Entonces, la concientización del adulto, de los padres, en esto es fundamental en tomar conciencia de cómo poder ayudar a nuestros hijos en relación a un problema creciente. Total. Y en esto que no es menor que en el primer mundo estén haciendo campañas de concientización y prohibiendo la publicidad, como podrían, como se prohibió en otros momentos el cigarrillo y demás, que es otra adicción. Totalmente. Entonces es como decir, fomentar. Y vos en el cigarrillo, cuando ponen en las cajitas un cadáver o esto te provoca la muerte, la persona que tiene una adicción a la nicotina no se da cuenta en el momento, no le da importancia a eso. Claro, dice, a mí no me va a pasar. Porque estás atrapado en la adicción. Exacto. Quiero hacer un punto acá y preguntarte también, hay una cosa, Roberto, que digo, yo creo que también es
algo que siempre estuvo dentro de la lógica del deporte, ¿no? Te apuesto a que River gana, te apuesto a que Boca gana. Digo, ese que puede ser un juego donde no hay una apuesta económica, pero sí hay una disputa. Digo, también eso es un punto que todavía no llegamos a deconstruir, ¿no es cierto? Sí, sucede que el viejo PRODE, al lado de la catarata y la avalancha de apuestas online que ahora hay, suena hasta inocente, pero también en nuestra cotidianidad, cuando llegan los mundiales de fútbol, se hacen estos PRODEs entre amigos o pollas, como decían en la publicidad y lo llaman en España. Sí. Lo extremo es que hay testimonios de docentes, tanto en primaria como en secundaria, que los chicos utilizan como un entretenimiento apostar en recreos, durante las clases, simplemente digo por la facilidad que hay en el celular. La accesibilidad del celular. Sí, también digamos las apuestas están como naturalizadas en el deporte, ahora mucho más por la catarata publicitaria, a favor de las casas, obviamente. Claro. No hay regulación en Argentina. En Argentina se regularizaron las apuestas online, por lo menos en provincia de Buenos Aires y en capital, en 2021, y no hay ningún tipo de regulación. Claro. Esas son cosas que también, bueno, obviamente hay intereses económicos muy grandes, todos lo sabemos. Lamentablemente acá juegan un montón de cuestiones que ponen en riesgo, como lo explicaba el doctor, la situación también de salud mental, de adicción, digo, todos estos límites. Y en España también se dijo, lo vamos a ver ahora, en 2021, que esto no es un tema de chicos, no es los chicos están apostando. Así lo plantearon. Cógela. ¡Qué puntazo! Hugo. Hola, papá. Hola, hijo. ¿Te apetece que veamos juntos el partido esta noche? Sí, claro. Pues luego nos vemos. Eso es nuevo. ¿Ah? ¿Qué es esto? Métela, por favor. Partido, perdido, ¿eh? Que me dijiste que ganábamos seguro. Una vez se gana, otra vez se pierde, Hugo. Ya, pero ¿yo qué hago ahora? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Esto es una apuesta? Bueno, esto que no es algo de niños también plantea la situación estadística en Argentina, que creo que no está medida, pero en la experiencia propia y de colegas, ¿es algo que crece en Argentina también? Enormemente. Y el juego, digamos, es algo que no es de niños, y las apuestas es algo en donde los niños se meten en un mundo de adultos, y cuando el no tener o el no disponer del dinero por los padres y tienen que irlo a buscar, lo van a buscar a lugares de adultos y después tienen consecuencias y aprietes y situaciones en donde niños se meten en un ambiente el cual no es pesado. No solo no es chiste, sino que no es un juego de niños, claramente. Y en esto el crecimiento de los juegos, digamos, en las apuestas que pueden pasar de lo deportivo y lo no deportivo y generar que todo es una apuesta, no solo creció mucho en Argentina, sino que hay niños que ya disponen de celulares en edades de 8, 9, 10 años que ya entran muy tempranamente. Claro, claro, la accesibilidad de la tecnología. Entran tempranamente en el fenómeno que va a afectar su salud mental, como lo es una adicción, una tecnoadicción, por un lado que pueden tener por el celular y por el otro que tiene que ver con las apuestas. Y lo otro es el submundo en donde se meten, digamos, y en el último tiempo uno ve chicos muy chicos metidos en problemas muy grandes. Totalmente. Es como un capítulo de Black Mirror, ¿no? Lo que nos pasa con esto. Roberto, de tu parte, ¿qué viste recién que te parezca interesante destacar o discutir? Sí, a ver, habría que hacer otro programa que otro correlato de las apuestas son los arreglos de partidos. Entonces ahí ya directamente, alguna vez Declan Hill, que es un investigador deportivo acerca de los arreglos de partidos, una vez me dijo que va a llegar un día que un chico, que el padre le diga a un chico de 13 años, che, el penal, patealo fuera, esta vez, digamos, no metas el penal. Entonces eso
otro tema bastante grave que trae, es otro correlato de las apuestas en el fútbol, que es el amaño de partidos, como se dice en España, ¿no? Justamente había 2 campañas de España. Totalmente. Gracias por haber venido. A vos. Vamos a pasar a otro tema, pero antes vamos a meternos en algo que fue viral, porque Elliot Page, a través de su proceso de transicionar, empezó a darle una visibilidad mundial a la temática, a los desafíos, a las dificultades, a los estigmas también sobre el tema de lo que es vivir siendo trans en este mundo que muchas veces busca correr de lado y violentar. Lo cuenta mejor Elliot Page. Hey friends, it's Elliot Page here, and I just spent an hour taking the US Trans Survey, which is the largest national survey for trans people by trans people. And I'm popping on video to ask you to take it too. The survey is the main source of data about transgender people covering health, employment, income, the criminal justice system, and other aspects of our lives. So if you're trans and 16 or over, it's really important that you take this survey. The 2022 US Trans Survey Research Team wants to hear the diverse stories and experiences from trans people like you and me. The survey ends December 5th, so go take it now anonymously at ustranssurvey.org. Siempre hablamos, y a partir de Elliot Page podemos reiterarlo, Gauna, de la potencia que tienen las personas famosas cuando visibilizan temas, incluso temas que no están en agenda, como claro, masivamente y lamentablemente. ¿Sabes qué pensaba en a qué te moviliza y cómo te moviliza? Porque hay mucha distancia entre mandarte un mensaje, ¿sí?, para que te enteres, ahora mandarte un mensaje para que te enteres y aparte te movilices y entres a la página y llenes el formulario y te animes a ser parte, no solo a acceder a la información, sino a participar. Claro. Son como 2 procesos muy distintos. A mí me parece que está bien interesante, está bueno que se haya hecho viral, ¿sí? Claro. Y empezar a ver cómo entonces eso lo que va a hacer, de alguna manera, es poner la posibilidad de ver un poco más de verdad, cuantitativa, pero que es necesaria para reconocernos como somos. Ahora, la movilización es muy difícil todavía, ¿eh? Sí, sí, falta tanto. Y hay tanta discusión, ¿no es cierto?, de cuestiones que tienen que ver con no solamente no perder derechos adquiridos, sino seguir sumando en un país como el nuestro, que tiene además, digo, no los Estados Unidos, sino del nuestro, porque uno arranca de lo propio para tratar de pensar el mundo y viceversa, ¿no? Esa cosa dialéctica que es, bueno, ser punta de lanza en muchos derechos que todavía hay por conquistar. La segunda temática del programa de hoy se llama y es dislexia. Este trastorno en el aprendizaje de la lectoescritura que tiene varias características quizás no difundidas, de las cuales uno mismo, ¿no?, se va enterando. Por ejemplo, que no hay 2 formas iguales de la dislexia, que cada caso tiene su particularidad. En la Argentina se hizo una propuesta que vamos a ver ahora, este año 2023, en la propuesta se juega con la tipografía. Una revancha y una propuesta más que interesante. Comic Sans. Comic Sans. Comic Sans. Quizás sea la fuente más odiada en el mundo por los diseñadores. Por diseñadores y creativos. Que muchos, me incluyo, odiamos. Y es la tipografía a la que más se le ha hecho bullying. Pero la Comic Sans le gana a casi todos los otros tipos de letra en algo. Ayuda a las personas con dislexia a leer mejor. La dislexia es una dificultad para aprender a leer. Esto afecta a un 10% de la población. La Comic Sans es una letra que está separada. Que tiene gran diferencia entre las letras B y D, P y Q, M y N, P y W, O, D y P. Y esto les resulta más fácil leer. Mira
camiseta de Copetti de hoy está escrita con otra letra, pero no es un error, se trata de una acción por el Día Internacional de la Dislexia. Usamos Comic Sans en nuestro sitio para concientizar sobre la dislexia. Porque algo tan simple como usar una tipografía que facilite la lectura puede hacer la diferencia. Tuvimos muy buenas devoluciones, de hecho tuvimos en las redes más seguidores. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se gestó esta campaña y de la temática que tan poca presencia tiene en los medios de comunicación. María Arabetti es la presidenta de DISFAM Argentina. Bienvenida, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Gracias por visitarnos. Bueno, ustedes fueron parte de esta campaña y es una campaña que además tiene una cuestión amigable, tiene humor, tiene una cosa lúdica, pero también tiene un tema de fondo no menor. Contame cómo fue la gesta de la campaña. Bueno, nosotros el 8 de octubre se celebra el Día Internacional, bueno, se celebra, se conmemora. Exacto, se pone sobre la mesa lo que le pasa a este 10 o 15% de la población y se acercó una empresa y nos dijo que tenían ganas de hacer algo disruptivo para las empresas de publicidad. Tuvimos una reunión, a mí me pareció fantástico porque todo lo que ponga sobre la mesa en discusión lo que le pasa a los chicos me parece importante. Así que bueno, trajo revuelo porque algunas empresas de publicidad decían que no era la letra más amigable, la tipología, pero bueno, todo lo que traiga discusión me parece es bueno, ¿no? Sí, y la verdad que para nosotros fue un movimiento grande. Nosotros siempre, para el 8 de octubre, se iluminan edificios así emblemáticos en el mundo y nosotros además pusimos sobre la mesa esta campaña. Así que súper interesante. Y tuvo, María, muy buena repercusión. Tuvo muy buena repercusión. Entre las personas con dislexia trajo discusión porque no a todos les resultaba la tipología más amigable. Yo tengo un hijo con dislexia que es un joven ya. A él le pareció una letra amigable y bueno, trajo esta cosa de mover el avispero, ¿no? Sí. Que fue bueno. La verdad que a nosotros nos trajo más seguidores, se puso en discusión el tema, incluso entre los profesionales, bueno, siempre se usa en general otra tipología y esta trajo revuelo. Y bueno, para mí siempre es bueno, ¿no? Hablar del tema es bueno, no hay que esconder las cosas, hay que ponerlas sobre la mesa. No, totalmente. Gauna, pregunto al profe Gauna, lo lúdico, lo colaborativo, casi celebratorio dentro del tema que se plantea en esta campaña, ¿cómo funciona? A mí me parece muy divertido, me parece medio de jerga en el sentido de que los que odiábamos a la Comic Sans éramos los de comunicación. No sé si todo el mundo... Claro, los de comunicación teníamos un tema con la Comic Sans. Claro, entonces, nos parecía muy Disney, vamos a decir por qué. No es que tuviéramos ninguna otra razón. No, bueno, pero nos despertaba esa idea de como cosa... Sí, demasiado informal. Uno no presentaba, vamos a decirlo, uno no presentaba una tesis de grado en Comic Sans. ¿No es cierto? No. Pero cuando lo mirás de otro punto de vista... Ahora se hace interesante porque se carga de otro valor. Entonces decís, bueno, pero puede servir, entonces para... Sí, la verdad es que no tengo ni idea de los números, habría que ver realmente las métricas, pero parece interesante, y sí me parece interesante conocer un poco más sobre dislexia, si hay un 15% de la población que puede sufrirla. Y hablamos muy poco de eso. Entonces, generar la conversación... Me parece re interesante. Aparte, viste que había como muchas bocas de salida de información, pero también mucha conversación. Que eso me parece lo interesante. Es lo más potente que tiene, me parece. Total. Más allá de, bueno, que use la remera, no es tan importante que use la remera como la conversación que genera esa remera y su diferenciación con el resto. Total. Voy a después preguntarle a María, porque tiene un hijo con dislexia, pero primero voy al doctor para que nos cuente un poco sobre esta condición, vamos a decir, ¿no? Está bien dicho condición, me parece, del 15% de la población. Exacto, es una condición que en los niños afecta al aprendizaje, por eso es considerado como una condición específica de la incorporación del aprendizaje en lo que es la lectoescritura. Entonces, esto, tal vez un gran paso fue poder tener una ley en la cual las instituciones educativas están obligadas a poder trabajar, adaptar y poder unificar, nivelando estas dificultades que algunos chicos pueden tener en la decodificación de letras y números y cómo esas letras y números suenan, que la principal dificultad en la dislexia es poder encontrar primero
la decodificación de que tales letras tienen tales sonidos, ¿no? El grafema en un fonema. El grafema en un fonema. Entonces, esto a veces se da en tiempo y forma, a veces se da tarde, pero los colegios, haciendo muy poco, pueden generar un impacto enorme. Claro, claro. Entonces, porque además es un momento clave de la vida, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a incorporar el aprendizaje de base, ¿no? Es clave porque vos incorporás el aprendizaje y el aprendizaje también moviliza tu ser. Es decir, que vos, si tenés una maestra que está todo el tiempo poniéndote una cruz roja o que diciéndote lo que no podés y lo que falta de agua para completar el vaso, está afectando tu autoestima constantemente. Y muchas veces haciendo leer en voz alta a alguien que tiene una dificultad para leer o que puede tener una tartamudez, no es lo mejor que vos podés hacer para que ese chico esté mejor en el aula, pero que esté peor con él. Exacto. Entonces, lo importante de la conciencia es, en un aula promedio hay entre 1 y 3 chicos que tienen un trastorno de aprendizaje específico. Sí. Entonces, en esto, la importancia de la ley es enorme, pero que los colegios no estén regidos de alguna manera por la legislación, sino por una decisión institucional intrínseca, además, de ayudar, incluir e integrar a todos los chicos. Genuina. Y ahora vamos a hablar con María también en términos de lo que son las experiencias personales, más allá de la explicación general, que es tan importante. Vamos a tomarnos de una actriz que tiene un repertorio exquisito, como es Keira Knightley, que tiene dislexia y que efectivamente cuenta desde la experiencia personal mucho de lo que también la dislexia ha creado, ha generado, mirando el otro lado de las cosas. Mira. School when I was about 5 was amazing because I was absolutely top of every class. Well, top of my class. And I was reading in front of people and I thought of myself as being unbelievably intelligent. And then when I was 6, they realised that I hadn't been reading at all and that my mum read to me all the time. We had lots of books at home and I'd memorised them. And it was only when somebody finally gave me a book that my mum hadn't read me that they realised that I hadn't been reading at all and couldn't read at all. So when I was 6, I went from being the top of the class to the absolute bottom of the class. And I still remember what a shock that was. And I still remember how I saw myself completely differently from that moment. I was really, really lucky. I was at a brilliant state primary school. And also my brother had been there before and he'd been diagnosed with dyslexia, so they'd already dealt with him. And the teachers there said to my parents, you need to find a carrot to dangle in front of Keira. There's no reason that she shouldn't be able to read and there's no reason that she shouldn't be able to, you know, do well at school, but you need to find a carrot. And really fortunately for me, I wanted to act. So it was my head teacher, who was a brilliant man called David Cooper, who said to my mum, if she wants to act, then you let her act, but she's only allowed to do it if her grades either stay the same or go up. If she drops a grade, then you take the carrot away. I think I've always been very creative. You know, it was art, it was drama, it was music. I was always very good at creative writing. I was top of those classes. It's just that my spelling was awful. Again, the teachers that I had recognised how important it was that I knew that the points that I was making and the pieces of creative writing, the stories that I were telling, were great and were valid and were interesting, and that they gave me a mark for that. And that the spelling and the punctuation was entirely different. Because when you split them up, you're not saying you're not intelligent enough. What you're saying is, hey, you're not very good at this bit, and that's fine. That's fine. Deal with that bit, but well done because that was a great story. Y qué bien lo dice, qué bien lo cuenta, desde la primera persona. Chequeando algunos datos, Steve Jobs, Albert Einstein, Pablo Picasso tenían dislexia. Uno no podría decir que el mundo sería igual sin ellos, cada uno en su rubro, ¿no es cierto? Voy a la primera persona. ¿Qué te genera esto de Keira Knightley? Para mí, bueno, todo, obviamente todo lo que es testimonial es fuerte. Sí, te interpela, ¿no? Y nos atraviesa. La gran preocupación que a nosotros nos genera como asociación sin fines de lucro, y por eso trabajamos en esto, es qué pasa con esos chicos que no son actores,
que no tienen logran, esta potencia creativa claro. y que tienen que aprender leyendo, escribiendo y haciendo cálculos matemáticos que son como su renguera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, ¿a dónde los dejamos parados, no? Como sociedad, como escuela, yo soy docente y me lo planteo hoy, ¿no? Tal vez he lastimado a alumnos por falta de conocimiento sobre lo que era la dificultad y la aprendí a costa del sufrimiento de mi propio lo personal, hijo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tiene que interpelar hoy como sociedad, ¿no? ¿Dónde estamos parados en la alfabetización? Total. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo alfabetizamos? Porque si no tenemos un sistema de alfabetización bueno, difícilmente detectemos los niños en riesgo. Total. Mira, me das el pie perfecto. Vamos a ver un spot más que se hizo en Reino Unido en 2022 que habla de lo que puede o debe, diría yo, modificarse el sistema educativo y las estrategias, porque en definitiva son estrategias las que nos van educando. Miren. This is a round hole. Our schools are filled with round holes because a large majority of students fit snugly within them. Yes, round holes are great, they all say. Let's put lots of round holes in our classrooms because they're uniform and predictable. And if you don't fit neatly into our round holes, well, there must be something wrong with you. But what if all those round hole people are wrong? What if some people, just by being outside of a round hole, can start to see the world entirely differently? What if they have exactly the type of thinking that can change the world? Yes, sure. But is that even possible? What kind of person doesn't benefit from being in a round hole? Si bien muchos de los pensadores más influyentes del mundo tuvieron dislexia, Steve Jobs, Albert Einstein, Pablo Picasso, entre otros, los sistemas educativos de Australia, Estados Unidos y el Reino Unido no están diseñados para apoyar a los niños con este trastorno. Los Cuadrados celebra a los niños que pueden sentirse excluidos del sistema educativo actual, abogando por la remodelación de los sistemas escolares globales para potenciar el pensamiento disléxico. La investigación de la ONG Made by Dyslexia ha encontrado que solo 1 de cada 10 maestros en todo el mundo tiene una buena comprensión de las fortalezas asociadas con la dislexia. La campaña fue realizada por la agencia DDB Group Melbourne, cuenta con la voz del actor Jeremy Irons y ofrece una capacitación gratuita online con expertos en dislexia de escuelas líderes en todo el mundo. Mucho de lo que veíamos en este spot, María, es lo que venís refiriendo. Digo, hay muchos coaching, muchas capacitaciones, esta es nuestra palabra, que hay que hacer todavía para el sistema educativo. En este caso, en relación a la dislexia. Sí, realmente nosotros lo que vemos acá en la Argentina, ¿no? Es que no hay tantas capacitaciones. O sea, realmente los chicos en la escuela la pasan mal. No hay una mirada inclusiva a que, digamos, así como somos todos diferentes, en el caso de los chicos que tienen dislexia o disgrafía, discalculia, aprenden de una manera diferente. Claro. No solamente los tengo que evaluar de una manera diferente, que a veces se encierra en eso, sino que tengo que hacer un ejercicio como docente de enseñar para que ellos puedan despertar todo su potencial. Total. Hoy nosotros vemos que esto falta en las escuelas. Mira, justo cuando venía para acá me llamó una mamá de González Catán, una chiquita de 7 años que ayer estuvo con dolor de panza, vómitos, problemas respiratorios porque no quería volver a la escuela. Mirá vos. Segundo grado. Y uno dice, en una edad donde están en formación, donde deberían disfrutar de su escolaridad, que se enfermen para no ir a la escuela, ¿no? Sí. Es un semáforo, sí, un llamado de atención del color urgente de mi camisa para encender, ¿no? Sí, Las luces de qué está pasando en la escuela en la Argentina, ¿no? Definitivamente. Ahora, pregunto, Doc, ¿cómo se da esta situación en relación a lo que significa el potencial creativo, una educación distinta? Digo, ¿qué cosas tenemos por empezar a observar además de un cambio en la educación? Primero hay que matar la ignorancia del desconocimiento, tanto en medicina como en educación. Y
cuando uno junta la neurociencia y la educación en neuroeducación, es decir, uno nunca puede ayudar lo que no conoce y en medicina no podés diagnosticar lo que no sabés. Claro. Ahora, si vos no entendés, digamos que, porque los videos muestran dos cosas importantes. Sí. Un cerebro sin motivación no aprende. Sí. ¿No? Entonces esto es decir, siempre uno tiene que encontrar una motivación. Obviamente, si uno tiene la desmotivación de ir al colegio o el síndrome del domingo a la noche, no solo de fin de vacaciones, sino de todos los fines de semana, donde el lunes no quiero ir al colegio, ya tengo una motivación perdida que es la de ir, la del propósito de cada persona cuando se levanta a la mañana para ir a su trabajo, su escuela o su facultad. Si yo no estoy motivado, mi cerebro no aprende. Y otro punto muy importante es que cuando vos hablas de un problema en el aprendizaje de la escritura, de los números, de la lectoescritura, no hablas del coeficiente intelectual, no hablas de la inteligencia. Entonces, en esto es muy importante de que mentes brillantes puedan tener una dificultad lectoescrita y alguien o ellos mismos, en forma autodidacta, sin que nadie los ayudara, pudieron encontrar un camino. Y es como decía recién, no todos tienen alguien que les abra la puerta para la actuación, para la pintura, para el arte o para la música o para el deporte. Pero uno tiene que encontrar, y en esto, hablando de los deportes, muchos clubes que tienen, que le dan importancia a la educación, no permiten que los chicos que estén en las inferiores dejen el colegio. Claro. Entonces, en esto hay una cuestión en donde faltan recursos, falta capacitación, hay mayor conocimiento que hace 10 años, que hace 15 años, y hoy se trata de poder volcar un poco. Creo que hay muchas deudas pendientes en relación a que los docentes conocen pocos aspectos de lo que no va dentro del agujero redondo y de las formas comunes y de las capacidades distintas y diferentes, y falta mucho entrenamiento en todo lo que tiene que ver con neurodesarrollo a nivel inicial y todo lo que es aprendizaje a nivel primaria y secundaria. Se nota y es urgente. Porque lo que uno en la práctica como neuropediatra ve es que la preocupación máxima de hoy en las escuelas es la conducta de los chicos. Claro. Entonces, en un segundo plano queda el aprendizaje y la inteligencia emocional que los chicos tienen. Entonces, están muy preocupados por cómo se portan y es el motivo de consulta más frecuente que debería ser el aprendizaje, es la conducta de los chicos, desde jardín hasta secundaria. Sí, eso falta, falta poner la lupa ahí. Gracias, doctor. Un gusto. Y gracias, María, también. Por favor, gracias a ustedes. Y bueno, y siempre, obviamente, es interesante poder plantear estas cosas estas temáticas para poder, bueno, abrir un poquito la mirada, ¿no es cierto? Y pensar en todos aquellos que también merecen un acceso sin barreras a la educación. De esto estamos hablando. Totalmente. Después de la pausa, el profe Gauna se arremanga, pone las manos sobre la masa del análisis pormenorizado y crítico de un spot en profundidad. Pausa y volvemos. Seguimos en el Festival del Bien Público y vamos a compartir ahora una campaña que se da en base a la invisibilización, pero también a la estigmatización. Viene desde los Estados Unidos y tiene un epicentro en los efectos discriminatorios que generó la pandemia de COVID-19. La vemos y la charlamos y desmenuzamos con el profe Gauna.
La campaña se llama Invisibles Nunca Más, realizada por Stop Happy Hate en los Estados Unidos en 2023. La agencia fue Venables, Bell & Partners San Francisco y el objetivo, combatir el odio y la discriminación hacia los estadounidenses de origen asiático y resaltar cómo estos crímenes quedan ocultos. Una pieza, yo diría, muy necesaria en base a también un discurso político, el de Donald Trump, ¿no? De el virus chino, ¿se acuerdan de todo eso? Que viene a buscar poner un poquito de claridad sobre los estigmas que siempre recibieron, pero ahora mucho más las personas de origen asiático. Primer punto es la invisibilización. Sí. Sí, y aparte, narrativamente, fíjate que empieza con algo que te muestra paisajes, plano abierto, sí, como para que vos veas el panorama. Esa es una decisión estética, pero también es una decisión política. Te muestro cómo está la situación en plano abierto. Claro. ¿Sí? Hay una producción artística de body painting. Exactamente. ¿No? Donde los cuerpos lo que hacen es desaparecer. Se desaparecen los contornos. Están ahí, ¿eh? Están ahí. Pero no son percibidos, no son vistos. Y ellos están queriéndose ocultar porque no quieren ser agredidos. Claro. Ese relato a mí me parece muy interesante. Es muy potente. Porque es muy fuerte, porque realmente lo que hace es poner de manifiesta la actitud de las personas que son agredidas y también cómo funciona el ambiente. Ese es el primer punto. La otra cuestión es cómo está contado. Viste que el plano es abierto y después pasamos a planos cerrados y de repente, ¿qué pasa ahí? A ver, ¿con qué nos encontramos? Con una mirada a cámara fija, ¿sí? Con una mirada que te interpela. Le ponemos rostro. Cuando aparece el rostro, aparece el sujeto. Exacto. Entonces, ese artilugio de que en lo desdibujado aparezca la persona, empieza a aparecer ya no solamente la singularidad, sino la personalidad. Claro, exactamente. ¿Sí? Ahí aparece la persona y aparece también la posibilidad de dimensionar el daño, ¿no es cierto? Claro, porque pasamos de un ambiente sin sujetos a un lugar donde los individuos empiezan a tener consecuencias. Sí. De su propio accionar, de su propia decisión. Y después viene el gran cambio. Claro. Esa mano que se extiende. Sí, ahí es la unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Te doy la mano y es el tercero de los puntos, ¿no? De este spot que es bien claro. Aparecen los sujetos y los sujetos pueden armar colectivos. Pero para ser colectivo tenés que reconocerte en el otro. Claro. Tenés que reconocer la vulnerabilidad y la potencialidad del otro. ¿Sí? Digo, durante toda la historia los colectivos se armaron gracias a las instituciones. Hoy estamos en un momento histórico contemporáneo donde los colectivos podemos ponernos a hacer nuestras propias cosas, reconociéndonos y comunicándonos sin la necesidad de tanta estructura institucional. De hecho, cuando uno ve los últimos derechos civiles, han sido los movimientos sociales, las organizaciones sociales, las ONG, etcétera, las que le han pedido al señor Estado, que a veces está tan lejos, estamos acá, reconocernos nuestros derechos. Es que los colectivos antes para existir, ¿sí? En la época moderna, ¿sí? Necesitaban del Estado, de los medios, de las iglesias. Claro. Hoy para reconocernos necesitamos ponernos ¿sí? En una situación de poder dar respuestas, pero de modo conjunto. Es una invitación a saber que cuando vos te reconoces con el otro, podés hacer que los demás te respeten y podés de alguna manera modificar ese primer lugar que era tu paisaje. Y qué importante también en esta pieza la belleza estética que tiene. Porque digo, que sea algo bello también tiene un mensaje en sí mismo. Sí, claro. Lo bello del encuentro, podríamos decir, leyendo el final del mensaje. Para mí lo más hermoso es el pasaje, porque lo que te devuelve es un nuevo paisaje. Pasamos por el paisaje, pasamos por el individuo, llegamos al colectivo y con el colectivo que se reencontró y que pudo cambiar su modo de percibirse, lo que está cambiando es todo el entorno. Bien. El profe Gauna. Gracias, profe. Gracias a vos. Un gusto, como siempre. La próxima semana hay más creatividad, propuestas, debate, todo lo que les traemos en el Festival del Bien Público. Gracias, hasta la próxima.